Si pensamos que los jueces son individuos con emociones, sentimientos, manías, podemos pensar también que, posiblemente, sus veredictos puedan verse afectados por un sentimiento humano que influya en sus decisiones. Porque, sin darse cuenta, el juez, como persona, puede conectar con alguna de las dos partes implicadas, perdiendo objetividad. Si pensamos que una juez pueda ser vanidosa, tímida, popular, podemos creer que el entorno social o la repercusión de los casos en los medios de comunicación influyan en ella a la hora de aplicar sentencia. ¿Son los jueces imparciales? ¿Influyen los prejuicios en sus decisiones? Estas cuestiones y otras son tratadas por Ana Luaces, profesora de Derecho Procesal de la UNED, en su entrevista a Jordi Nieva, catedrático de Derecho Procesal de la Universidad de Barcelona. Hola, buenos días. Quisiera agradecer en primer lugar al profesor Jordi Nieva Fenol por haber aceptado la invitación del Departamento de Derecho Procesal, como ha hecho en otras ocasiones, y que pues que nos brinde siempre esas magistrales videoclases, como en este caso, pues programas de radio en la cual, pues podemos compartir cuestiones de actualidad y que a todos nos pueden interesar. Buenos días, profesor Nieva. Buenos días. Y de nuevo le agradezco el estar aquí. Y la primera pregunta que le lanzo, profesor Nieva, es ¿cómo puede influir o se influye, o hasta qué punto influye, el contexto social en la administración de justicia? Pues bien, la verdad es que no debería influir tanto, por lo menos a priori, porque un juez, pues al final es, o debería ser, un científico que considera los datos que tiene en el proceso, que considera los hechos, y a partir de ahí, pues lo excitada que esté la gente, la polémica pues que existe en la sociedad, pues evidentemente siempre es muy emotiva, ¿no? Y entonces, pues eso teóricamente no le debiera influir a alguien que está llamado a ser independiente e imparcial. Es decir, es que esto es bastante contundente. En cambio, hay que reconocer que, claro, que es que un juez, pues, tiene su entorno, tiene, pues, en definitiva, personas con las que habla, muchos jueces, o algunos jueces, mejor dicho, muchos sería injusto, pero algunos jueces hablan de los casos que están llevando, pues como los médicos hablan de las operaciones que acaban de hacer, que nos sorprenden a todos, a lo mejor en una cena con algo desagradable, y nos cuentan esto. Y claro, y a partir de ahí las opiniones que se viertan entre los presentes, pues claro, a los jueces les influyen. Y si el caso es mediático, claro, todavía más, porque es que entonces ya como juez, ¿cómo te presentas en ese entorno social si resulta que has hecho lo contrario de lo que se esperaba que dijiste que harías o que se suponía que harías, pues entre copas, entre platos, entre, en definitiva, fiesta, ¿no? Y entonces, pues eso, lamentablemente, a algunos les influye. Yo diría que les influye sobre todo a los que hablan de esto, ¿no? Hay otros que no, hay otros que son extraordinariamente sinceros, o sea, saben perfectamente que ahí están tratando con la vida privada de personas que les importa su papel en ese caso y, por tanto, no se permiten la más mínima concesión, no hablan de ello y son los jueces a lo mejor que consideramos aburridos, pero es que justamente esos son los jueces que nos interesan, los que no se dejan influir por esas cuestiones, con lo cual, claro, habría quien podría decir, oye, al final que el juez se influya por el entorno social es lo más democrático. Ya, pero es que una sentencia no es un acto, digamos, de votación. Es decir, las sentencias no se votan como se hacía en la antigua Grecia entre una serie de notables, que eran muchos además, de Atenas, ¿no? Sino que lo que esperas es que el juez, que conoce muy bien las leyes y que además se aísla, digamos, de esa presión social, pues emita su sentencia. Y eso, lamentablemente, a veces no ocurre. Pero ¿por qué la gente, la sociedad parece que espera, que eso lo creo que radica el problema, ¿por qué espera una respuesta? Para eso está el derecho, ¿no? Sí, claro, naturalmente, y el derecho pues es un poco la hoja de ruta que tiene que seguir el juez y por eso existe, es decir, por eso se hicieron las leyes en un principio. Claro, el ordenamiento jurídico al final se empezó a formar con las costumbres de aquello que la gente consideraba que era bueno y que era malo, ¿no? Entonces pues se sancionaba lo malo y se promovía, pues en definitiva, lo bueno, y para estabilizar, digamos, esa percepción de lo bueno y de lo malo y que no dependiera de lo que el juez fuera mirando mientras estaba celebrándose el proceso y viera un poco la reacción del público presente, pues entonces se pusieron las leyes y se dijeron, mire, aquí tiene usted 12 tablas
como se hizo en Roma, ¿no?, que tiene que seguir. O aquí tiene usted, pues como hicieron en Grecia, el código de Gortina, ¿no? Y usted lo va a tener en la pared y lo va a ir leyendo mientras se imparte justicia. Y ese código se puede visitar en Creta actualmente, ¿no? Se decía que los egipcios tenían 12 tomos de legislación que lamentablemente no se han encontrado, pero a ver, es que todo eso, y podría evocar todavía más recopilaciones, el código de Hammurabi mismo, ¿no? Claro, no se exponía como la gente piensa, ¿no?, para que los ciudadanos lo leyeran. Los ciudadanos no podían leer escritura cuneiforme, eso requiere una preparación tremenda, ¿no? Eso era para que el juez fuera ahí mirando aquello y entonces pudiera dictar su sentencia, con lo cual, si el caso está claro, ahí en definitiva la percepción social que pueda tener la gente de aquello que le parecería bien, oiga, no, tenemos un acuerdo entre todos hecho en frío, es decir, hecho cuando no nos afectaba tanto este tema y que nos dice que tenemos que hacer esto porque sabemos que en términos generales esto es lo justo y usted no puede andar aquí modificándolo atendiendo pues un poco pues a las apetencias del respetable. Es que eso no puede ser de ninguna de las maneras. Entonces esto me deriva o me lleva a otra cuestión que quiero plantearle. ¿Y la ideología de un juez? Claro, se dice que los jueces no tienen ideología. Eso, por supuesto, es falso, completamente. Todos tenemos una ideología. Con más intensidad o con menos intensidad. Es decir, lo que intentamos, o lo que en definitiva yo he intentado promover desde hace mucho tiempo, no sin críticas de algunas personas, es que el juez no sea un fanático. Es decir, el juez puede ser de izquierdas, puede ser de derechas, si es que sabe lo que significa lo uno y lo otro. Eso también hay que decirlo, ¿no? Pero lo que tiene que hacer, evidentemente, es no convertirse en un hooligan, en un hincha, en alguien que va a defender aquello a muerte por encima de lo que sea, hasta por encima de la ley, retorciendo, manipulando para que el resultado sea el que apetezca. No, mire, es que esta persona no ha hecho nada. Ya, pero es que qué mal nos cae, ¿no? Porque es que no nos ha gustado lo que ha hecho. Y entonces, ¿qué? Pues mira, no ha cometido este delito, pero yo creo que con lo que ha hecho puedo retorcer aquí el redactado y tal, y al final, pues ¿qué? 12 años. Ah, mira, esto es lo que queríamos, justamente, 12 años. Ya, pero es que precisamente el derecho penal está basado en el principio de taxatividad, es decir, es una parte del principio de legalidad. No te puedes salir de ahí, con lo cual, ¿qué es eso de que andas ahí manipulando porque crees que ideológicamente lo mejor para tu país o para tu religión, por ejemplo, que es otro tipo de ideología, no nos engañemos, la religión es un ordenamiento jurídico también, y responde a unos valores morales igual que el resto del derecho, ¿no? Bueno, pues ¿cómo es posible que eso, al margen de lo que digan las leyes, te esté influyendo y todo lo enfoques ahí? A partir de ahí, pues por ejemplo, vengan dos homosexuales queriendo hacer una adopción a lo que tienen total derecho, pero tú en cambio estás en contra de la homosexualidad y dices, ay no porque falta esto, ay no porque la burocracia no sé qué, ay no porque no son adecuados. Oiga, que usted no le pone tantos peros a las cosas cuando son dos o tres heterosexuales los que están aquí, con lo cual usted no puede hacer eso de ninguna manera. No, es que es inmigrante, y es que los inmigrantes, todo el mundo sabemos que roban, que matan, que violan. Oiga, no, usted tiene que averiguar los hechos, o sea, y déjese de la nacionalidad de este señor, o sea, porque usted lo que está haciendo es ser un indolente, para decirlo más claro, ser un vago. Es decir, usted está viéndole el color de la cara a esa persona y ya dice culpable, y a partir de ahí se inventa lo que sea para... No, eso es el mal juez. Por desgracia, no podemos eludir la realidad de que eso en muchos países, yo creo que en todos, al final puede representar un papel en una parte del colectivo de jueces. Y eso es algo que evidentemente hay que evitar. Muchísimas gracias por la contestación, porque yo creo que además nos hace reflexionar una vez que escuchamos después sus contestaciones. Muchas gracias, profesor Nieva. Gracias a usted. Y yo le quiero preguntar o plantear, profesor Nieva, ¿a un juez le pueden influir sus emociones a la hora de juzgar? Desde luego. Se ha hecho un estudio que va a salir publicado ahora en la editorial Marcian Pons, en la colección Proceso y Derecho, que reproduce la traducción de un libro en italiano que se llamaba El juez emotivo. Bueno, en este libro pues se dicen cosas impresionantes, como que los jueces son más propensos a conceder la libertad provisional antes de comer que después de comer, o en los días que hace calor que no en los que hace frío, o en definitiva se demuestra que el día que tenga el juez, que todo el mundo pues tenemos buen y mal día en función pues un poco de las sustancias que afectan a nuestro cerebro y que hacen que tengamos un mejor o peor estado de ánimo, pues eso influye en los procesos, ¿no? O sea, esto, sobre todo a los profesores que me estén escuchando, lo habrán observado 1000 veces, que no es lo mismo un examen oral
ante un profesor pues que está tranquilo, relajado y bien, que no ante otro pues que está enfadado, ¿no? O sea, que está pues en definitiva pues tenso. Y eso pues lo hemos observado todos. Yo de hecho recuerdo cuando empecé a dedicarme a esto, claro, yo en aquel momento no dirigía el examen, ¿no? Lo dirigía pues otra persona. Y observaba perfectamente que esa persona estaba condicionada por su estado de ánimo y entonces suspendía más, o miraba en definitiva pues el aspecto físico de la persona en función de que a él o a ella, por razones subjetivas, le fuera más o menos agradable, o tuviera mayor o menor proximidad social por la forma de vestir de esa persona, o por la manera de hablar, o por la manera de expresarse, y yo veía que eso condicionaba la nota, naturalmente, en el sentido de que mira, no se lo sabe muy bien, pero es que se le ve buena persona. es que yo veo que es alguien que, hombre, podría haber estudiado más y entonces pues lo sacaría. Oye, lo aprobamos porque le vamos a hacer volver otra vez y se lo va a saber y va a perder 3 meses, no tiene ningún sentido, ¿vale? Y eso pasa a la persona que a lo mejor le había resultado graciosa al examinador, ¿no? Y en cambio, la persona que no resultaba graciosa, sino que le caía mal, pues ese era víctima de todo esto. Claro, a mí me cuesta mucho creer que esto no le suceda a un juez cuando evalúa un interrogatorio. Es que, de hecho, es muy difícil evaluar en el interrogatorio otras características, otros elementos, que no sean esos condicionantes sociales, esos auténticos prejuicios que tiene la gente y que, este tiene cara de mala persona. Si a mí una vez, tengo anécdotas en este sentido, miles, en muchos países del mundo además, ¿no? Más de 20 en todo caso, en los cuales siempre me he encontrado a jueces que, si yo cuando entran por la puerta yo ya veo aquello, ya lo ves, y claro, yo pregunto, pero ¿qué es lo que ves, no? Bueno, claro, sus prejuicios, naturalmente, ¿no? Otro que me dijo una vez, no fue en España, quédense tranquilos, pero fue en otro sitio, que él evaluaba la credibilidad de los testigos en función del abogado que los traía. O sea, que si el abogado le caía mal, pues ya está. O sea, estabas completamente perdido, claro. Esto es monstruoso. O sea, vamos a decirlo claro. Pero eso estaba ocurriendo. Y bueno, ya la última fue hace relativamente poco, que una persona, creo que un gran profesional, no en esto que voy a decir, pero sí en general, me dijo lo siguiente. Sí, yo soy consciente de que los interrogatorios los estamos haciendo mal y que influyen un montón de nuestros prejuicios sociales. Dice, entonces yo lo que he propuesto es que cuando hagamos un interrogatorio no miremos al testigo, que no le miremos, únicamente le oigamos. Y así pues no tendremos esos prejuicios sociales. Y yo pensaba, por Dios, pero vamos a ver. Es que tú crees que la voz no es un prejuicio. O sea, el tono de voz. Yo mismo, por ejemplo. Es decir, yo cuando era mucho más joven tenía una gestualidad no demasiado buena. No es que ahora haya mejorado mucho tal vez, ¿no? Pero creo que mi gestualidad ahora mismo es mejor, es más creíble, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y yo había observado perfectamente que cuando yo hablaba por teléfono, como tengo así una voz grave, una voz que en el imaginario colectivo resulta agradable al parecer, pues entonces yo veía que persuadía muy bien, ¿no? O sea, que no había ningún problema. Y en cambio en persona aquello no iba con la fluidez que tenía que ir. Y eso es una cosa que yo he percibido, y perdón por la confesión personal, que quizás no tendría que hacerla, pero creo que puede ser útil. Yo he percibido en mí mismo y seguro que lo han percibido otras personas. Entonces, claro, dices, o sea, escuchar la voz no te provoca prejuicios. Venga, hombre, o sea, por supuesto que provoca prejuicios, ¿no? Entonces, claro, a partir de ahí dices, influyen las emociones en el juez, influye quién le caiga bien y quién le caiga mal. Es que me parece que es inevitable y lo que habría que hacer, Ana, es configurar el proceso de manera que esos prejuicios sociales no pudieran tener influencia. Y hay 2 formas de hacerlo. Una, haces el proceso por escrito, me estoy refiriendo al proceso civil, naturalmente, salvo en algunos casos, sobre todo de personas vulnerables, por supuesto, que ahí sí que hay que hacer una evaluación personal, o bien utilizas un ingenio de inteligencia artificial que se dispare cuando, a la hora de realizar una motivación sincera de la sentencia, aparezcan prejuicios. No es fácil de hacer esto, ¿eh? Lo estoy diciendo así y parece sencillo. No, hay que configurar la elaboración de sentencias de otra forma, precediéndolas de una especie de cuestionario para que la gente me entienda, y a partir de ahí les aseguro que esos prejuicios saltan, por lo menos una parte de ellos, y eso pues podría ser realmente bastante útil, naturalmente, sobre todo para que el juez sea consciente de decir, oiga, es que me cae mal, y no puedo juzgarlo porque es que realmente me cae mal, ¿no? Y eso pues sería interesante, naturalmente. Bueno, y es que me ha contestado, porque mi siguiente pregunta era en qué medios de prueba se ve
Esto especialmente, y hemos hablado del interrogatorio claramente como una prueba en la que puede incidir muy claramente y de manera importante, ¿no? Voy a ir más allá. En los interrogatorios es evidente, pero la prueba pericial también. Claro, es que hay un perito. El perito comparece a declarar y también es una persona, con lo cual le puedes encontrar mejor profesional o peor profesional en función de cómo vaya vestido, ¿eh? Y no digo porque vaya vestido de una manera no elegante según los parámetros de nuestra sociedad, ahí con su americana, su corbata. No, me estoy refiriendo a que precisamente a lo mejor hay alguien que las corbatas le repugnan, que no le gustan, ¿no? Y entonces a partir de ahí dice, uy, el estirado ¿no? O sea, ¿qué está diciendo? Así, mucha corbata, mucho traje caro, mucho tal, ¿no? Bueno, al final es un prejuicio exactamente igual que el otro que viene con sus tejanos, ¿no? Y dice, hombre, pero ¿cómo se atreve a venir aquí con los tejanos y todo el mundo aquí vamos con togas, ¿no? O sea, quiero decir, es ese tipo de prejuicios el que hay que evitar. Eso con la pericial e incluso con la prueba documental, cuidado. Porque claro, con la prueba documental muchas veces se expresan pensamientos, ¿no? Por ejemplo, un testamento hológrafo. Claro, la forma de escribirlo no es la misma en una persona que en otra. O cartas personales, mails, mensajes de WhatsApp, que actualmente han llegado a los procesos. Claro, ¿qué tono tiene ese mensaje de WhatsApp? Oiga, a ver, por ejemplo, en Chile, que es un país que he visitado muchas veces, la gente se insulta siempre cuando habla. Es algo que no lo voy a explicar, pero vayan ustedes a Chile y lo percibirán en cuestión de 1 minuto y medio. Se insultan siempre, dicen una palabra que es un insulto y lo dicen como algo de confianza. Claro, a mí me hacen esto en España y digo, pero ¿con quién te has pensado que estás hablando? O sea, y no porque yo sea, digamos, una persona digna de majestad ni mucho menos, sino que sí que me merezco un trato mínimamente correcto, ¿no? Y no me lo estás dispensando simplemente, ¿no? Con lo cual, incluso la prueba documental influye naturalmente. Terminamos aquí. Creo que más o menos, como siempre, hemos abarcado un poco dentro del Departamento de Derecho Procesal, o así lo intentamos, ¿no? Los temas que nos pueden interesar, que yo creo que, bueno, pues de cara a nuestros estudiantes y a la ciudadanía en general, ¿no? Es importante que abarquemos y, bueno, pues siempre lo hacemos como no puede ser de otra manera, en un ambiente extendido. Bueno, es que me lo pone muy fácil el profesor Nieva. Usted lo pone fácil. A la hora de podernos comunicar, ¿no? Muchísimas gracias de nuevo y le esperamos muy pronto en esta que ya puede considerar su casa, que es la UNED y el Departamento de Derecho Procesal. Muchas gracias, profesor Nieva. Muchísimas gracias a ustedes. Para mí es un placer siempre venir aquí. Tantas veces como me llamen, pues aquí estaré presente y más pues con tan ilustre e ilustrada entrevistadora, con unas cualidades verdaderamente de extraer la información del entrevistado que de verdad se lo pone muy fácil al entrevistado. Muchas gracias. Se puede ver, es amigo hoy. Y entonces, pues muchas gracias de todas formas. Gracias. Por esa valoración que viniendo usted es muy, muy, muy importante para mí. Muchas gracias, profesor Nieva. Gracias a usted.